Yo creo que en este momento nos ocupa algo y es pensar en toda esta temática de qué será estrategia, ¿sí? Eh, Eso parece ser un concepto bastante complejo, ¿no? Sí, claro. Definitivamente con toda la literatura y documentos que nos han aportado para entender este concepto, pues no deja sino más duda, ¿no? ¿Cierto? Deja más duda. Aún así, uno cuando empieza a hablar de estos temas, por lo menos a mí me genera como siempre la tentación, da la tentación de definir primero qué es estrategia. Entonces, yo quisiera arrancar con un concepto así, antes de desglosar todo lo que para nosotros nos han otorgado en documentos, qué es estrategia. Piense usted, Germán, que estrategia, traje dos definiciones, ¿no? Una pudiera ser conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. Conjunto de acciones para un fin. Ajá. Y mire otra definición. Determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las acciones y la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos. ¿Qué será entonces estrategia? Digamos que a mí o conceptualmente lo que me queda como estrategia, de pronto discutiendo un poquito lo que vos decías acerca de acciones, cuando yo lo enmarco como con la palabra acción, lo llevo como la táctica, inmediatamente. Entonces allí se me comienza como a desarmar la idea y no logro encontrar la división entre lo que es después de lo visto en clase, de lo que es una estrategia y una táctica. La táctica es cuando yo ejecuto actividades para alcanzar ese objetivo que estoy planteando. Digamos que en lo que uno a lo largo que hemos visto en la especialización y con el marcado énfasis en pensamiento sistémico, uno la ve marcada como en una red, que es un conjunto de cosas que interactúan y que al final arman como toda esa maraña que podemos llamar estrategia. ¿Por qué? Porque uno encuentra de que todos los elementos que se plantean en las distintas teorías son válidos. Entonces casarse con una sola teoría o con un solo autor, pues pienso que va dejando cosas o herramientas o pasos que uno dice, hombre, me pueden servir para desarrollar una estrategia. Segmenta el concepto y las acciones. Pero entonces, ¿para qué sirve la estrategia? ¿Para qué sirve la pregunta, no? Hay unos que proponen que es para estructurar un plan formal, para usar herramientas, para tomar decisiones, para interpretar visiones. Cuando yo vi el clip de Andrés donde hablaba acerca de eso, yo mismo me enfoco a la estrategia de la empresa y uno muchas veces se encuentra, o lo que veíamos en la clase anterior, de que estrategia es crecer las ventas, estrategia es reducir los costos, estrategia es mejorar la EBITDA. Entonces cuando uno le cambia el nombre de la empresa y le coloca el nombre de otra empresa, pues uno lo ve marcado va a ser la misma estrategia para todos. Y cuando uno genérica, exactamente, termina siendo una estrategia genérica. ¿Y eso qué es lo que hacen? Entonces yo pienso que ahí la estrategia está marcada como para cumplir con un plan o hacerla sistemáticamente de acuerdo a una cultura o a una teoría que hemos venido adaptando. Porque uno pensaría que estrategia es aterrizar un plan, ¿cierto? O sea, sí, en este caso estamos hablando de que la estrategia está por debajo de un plan. Sí, de acuerdo. Imagínese usted. Mire, yo encontré unos datos muy dicientes, hablando justamente de estrategia de organizaciones, que me parece también que estrategia, eso de qué será estrategia, es un término prostituido. Sí, o sea, todos utilizamos el término estrategia, pero ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se come? Ya haremos más adelante desglosando los conceptos, pero mire usted... O de pronto que la hemos definido mal. O de pronto a través del tiempo... A través del tiempo le dimos una definición de qué era estrategia y resulta que cuando uno ya ve todos los tipos de estrategia que hay, lo que nosotros manejamos conceptualmente como estrategia no lo es. Claro, y eso tiene que ver mucho con ambigüedades. Sí, a la larga, todo el mundo habla de estrategia, pero todo el mundo come callado y no definimos qué es eso. Y al no profundizar y no definir, pues seguimos en esa ambigüedad y nos decimos estrategia, y ya, pero ¿qué es eso? Mire usted estos datos tan dicientes. La estrategia es el único camino por el cual la organización genera valor. ¿Qué quiere decir ahí? Pues me quedo como... Y el objetivo de toda es generar valor. Exacto. Mire usted la racionalidad, y más que estamos hablando ahorita del medio ambiente y el concepto de sostenibilidad, ¿no? Menos del 10% de los planes estratégicos tienen éxito. Menos del 10% de los planes supuestamente estratégicos.
En el 70% de los casos, el problema se debe a una mala estrategia o a una mala ejecución. Mire, ya empezamos a decantar estrategia o ejecución. Bueno, las estrategias pueden variar, pero no las herramientas para su medición. Mire qué chévere esto. La estrategia puede variar, las herramientas no. Más adelante vamos a desglosar uno a uno los pasos, o más bien los conceptos que están asociados a la estrategia, pero es muy diciente este. Y por último, mire este otro. Se estima que el equipo gerencial ocupa menos de 1 hora al mes a la estrategia. El equipo gerencial. Solamente revisan indicadores, pero no revisan el entorno, si cambió o no cambió. Mire que supuestamente que la estrategia es para los yuppies o para el curubito de los duros de la empresa, aún así 1 hora dedican a eso. Ok. Entonces, mire usted, la estrategia nos sirve para decidir. Bueno, ¿es un arte o una ciencia? ¿Qué es para vos, un arte o una ciencia? Yo creo que tiene un poquito de las dos. Digamos que se vuelve una ciencia cuando uno entra a una metodología, es decir, hace un análisis de un entorno, mira cuáles son los actores que están participando, siendo un poquito atrevido comienza a mirar escenarios, que es lo que muchas veces no hacemos dentro de las organizaciones, mirar los escenarios futuros y ver cuáles son las posibilidades que se pueden presentar hacia el futuro, a pesar de que es una bola de cristal. Los escenarios, digamos que con la información actual se puede empezar a leer o a intuir lo que va a suceder hacia el futuro, y eso es algo que no tenemos muy en cuenta. Y hay una frase muy importante que Andrés mencionaba en el clip, y era que en esta estrategia no se tenía en cuenta la parte de los recursos naturales. Sí. Y entonces ahí ya me volvió, pues recordé lo mismo que hemos estado discutiendo en el blog, era de que pues, nuestras economías son economías pensando en dinero, y resulta que es que como que no nos damos cuenta que es que ese dinero se genera a partir de la transformación de recursos naturales. Indiscutible. Y no se tienen en cuenta en ningún lado. Estamos de acuerdo. Y es un escenario de la estrategia que no se tiene en cuenta. Bien, dices que tiene algo de los dos, mencionaste algo de ciencia, ¿y si es arte? Cuando veo que es arte es porque, digamos que definiendo arte como que es algo que... Como una cualidad individual. Como una cualidad individual a la que vos le podés dar una forma. Entonces, cuando yo te digo, cuando te planteo escenarios, si yo soy el estratega, entonces digamos que ahí le aplico el arte, es porque a partir de mi conocimiento comienzo a darle la forma en la que yo estoy percibiendo las cosas. Entonces, por eso creo que sí tiene un poquito de los dos. Sí, yo antes pensaba que generar estrategia era un arte. Porque yo pensaba ciencia no puede ser, porque cuando hablamos de ciencia amerita un método científico, el método. Claro. Pero mire que avanzando en las lecturas encuentra uno que de pronto sí, vos tocaste un tema importante, pensamiento sistémico. Tiene algo de eso, claro, también pensamiento relacional y contextual. Definitivamente uno se debe soportar en eso para desarrollar estrategia. Pero también es un arte, porque no solamente basta con la experiencia que yo tengo del conocimiento del contexto o de una temática especial, sino que también una habilidad intrínseca. Sí, claro. Intrínseca, ¿sí? O sea, porque por decir algo, hablemos en términos de fútbol, para que entendamos mejor. Todos jugamos fútbol, ¿sí o no? El 10, el 9, la defensa, el arquero, pero ninguno es Messi, ¿sí me entiende? Ninguno es Ronaldo, ¿sí me entiende? O sea que arte va algo intrínseco al ser, o sea que también requiero ser como estratega, también es una habilidad para poder uno coger todo ese conocimiento, esas herramientas, esos datos y poder ir generando algo, ¿cierto?, que se llame estrategia. Sí, de acuerdo. Y hay otro punto que yo creo que es válido dentro de una estrategia, y es que uno tiene que determinar muy bien hacia dónde va, y eso es lo que muchas veces se dibuja en el camino. Lo que hablábamos en algunas clases era cuando se definía una visión de una empresa, que quiero ser el número 1 en ventas en América Latina, pero realmente es lo que, hasta donde usted quiere llegar, y qué se está haciendo para llegar a ese objetivo. Y muchas veces, como todas las empresas apuntan al mismo, todas quieren ser el número 1 en América Latina, no se define una estrategia clara, y entonces en el camino se va a ir dibujando. También cuando digamos que esas estrategias se vuelven tan genéricas, las mismas personas dentro de la organización le pierden interés,
porque ven que en vez de la estrategia bajar hacia la base de la organización, la base simplemente se cuelga. Es decir, si te dicen a vos hay que aumentar las ventas, ¿qué debe hacer tu trabajo? No tengo que hacer bien las cosas. Y esa sería la estrategia, y muchas veces así es que se definen las estrategias organizacionales. Y así menciona la literatura, que la estrategia debe ser significativa, es decir, debe interesar e impactar a todos. Porque, ¿qué es lo clásico? Lo que acabas de mencionar, la estrategia lo hace el crudito, los yuppies arriba, ni siquiera tratan de alimentarse de arriba, de abajo hacia arriba, y no tratan de irradiar de arriba hacia abajo. Entonces a veces la estrategia es por allá algo etéreo para un resto de personal. ¿Y qué será eso? Un poquito lo entenderán el 10% que lo aplica y el 1% y la hora que la dedican al mes sobre eso. Entonces también tiene que ser significativa, tiene que impactar y por supuesto, no solamente impactar, sino también cambiar posturas, cambiar pensamientos. Claro, cambiar la cultura de la organización y los valores de la organización. Indiscutible, claro. Y en la medida que impacte el individuo, como lo planteaba de pronto en los comentarios sobre el foro, para mí la estrategia primero tiene que impactar al individuo, convencerlo para que ese individuo irradie, porque total las organizaciones que somos individuos, sí, claro, somos personas. Y cultura organización termina siendo cultura individual, ¿sí? Entonces, mientras yo tenga esos valores arraigados, puedo ir generando cambio organizacional. Y eso apunta a la estrategia, ¿no? Poder convencer, ¿cierto? Sí, mira que uno lo ve, digamos que de pronto en el campo militar es donde se ve como lo más claro de una estrategia, o donde se ve como la mayor aplicabilidad a lo que podría uno definir como estrategia. Pero estrategia como la manejamos ahora. Como la manejamos ahorita y como parte conceptual también de una red. Bueno. Porque digamos que como estrategia, digamos que se tiene muy claro hacia dónde se va. Entonces, a conseguir una victoria en tal punto. Y a raíz de eso se hace un análisis del entorno, los posibles escenarios. Sí. Allí comienza a jugar la estratega, pero no juega la estratega solo. La estratega normalmente juega con un grupo de asesores, incluso pero están en la cúpula del otro lado. Pero están en la cúpula. Fíjese usted que de ahí para abajo nadie más sabe estrategia. Le dicen, haga. En ese punto sí, haga, compadre. Obviamente sí sería. Y el soldadito, carne de cañón, y vaya, aplique sin saber por qué estamos matando, por qué estamos avanzando, no sabemos. Pero igual digamos que ahí, digamos que cuando uno lo veía, digamos que unas lecturas que he hecho sobre todo los pueblos que alrededor que siempre atacaban a Roma buscando quitarse el yugo de Roma, sí. Digamos que siempre comenzaban a ganar victorias hasta que llega un momento en que Roma llegaba y les colocaba el pie encima y ahí se acababa todo. Entonces, digamos, pero uno ve en esas estrategias que ellos comienzan a trasladar recursos, comienzan a establecer condiciones en esos espacios. Obviamente que dentro de esa estrategia no había nada sostenible porque ellos llegaban a talar árboles y todo para poder despejar el campo de batalla. Claro, vos traes nuevamente a colación un tema que también tiene la estrategia, que es inteligencia competitiva. Y es el mejor ejemplo, la guerra. ¿Por qué? Pues porque dentro de la inteligencia competitiva tenemos que mirar el mercado, el entorno, nuestros competidores, ¿cierto? Y se toma información a partir de otros eventos. Tecnología, geopolítica, ¿cierto? Entornos comerciales, nuevamente los competidores. Yo creo que, para generar el principio de anticipación. Ahí está claramente el ejemplo que tú has traído. Yo creo que toda la complejidad y todo el enredo de cómo nosotros manejamos estrategia actualmente se da por la misma complejidad y por la velocidad de la información. Vos en este momento te está llegando información y que el mundo es tan cambiante y es tan dinámico y te llega información que cuando vos te paras en un sitio y vas a dar un paso, ya las condiciones pueden haber cambiado. Y lo que hacen normalmente organizaciones es, hacemos una operación estratégica un año y dentro de un año revisamos a ver cuándo es posible que en el primer mes el entorno haya cambiado. En los primeros apuntes que vos habías hecho, habías mencionado ya eso, y lo habíamos dicho que lo íbamos a desglosar justamente en ese momento. Claro, la estrategia es la única cambiante, es la que tiene que cambiar permanentemente de acuerdo a lo que mencionamos, al contexto relacional, de acuerdo a información, a datos, todo esto, pero las herramientas siguen siendo iguales, o sea, la captura de información de dónde para yo tomar decisiones sigue siendo la misma, está estática, por decir algo entre comillas, pero la estrategia es la variante, la cambiante, ¿sí? Y cierto, muchos toman la estrategia a largo plazo,
pero si en 3 o 4 meses nos cambia el panorama, pensando en esto, en esta información tan veloz que tenemos, de tanta información que en segundos tenemos cosas diferentes. Hay cambios de gobiernos, guerras. Moneda, gobierno, precios a nivel mundial, pues no podemos esperar a 6 meses o a que se reúna el comité ejecutivo para tomar. Ahora, ¿dentro de quién o en cabeza de quién tiene que soportar la estrategia de acuerdo a esto? ¿Quién debe formular la estrategia? Yo pienso como parte del pensamiento sistémico tiene que ser un equipo multidisciplinario y está conformado por toda la organización. Multi e interdisciplinario. Claro, porque pues obviamente que debe estar todos los involucrados en el entorno, hasta posibles afectados en ese entorno y toda la organización, porque digamos que la base de la organización, mandos medios, operativos, altos, todos tienen una problemática distinta y es posible que el nivel jerárquico alto de una organización no conozca los problemas de base y no conozca las soluciones tampoco. Indiscutible. Entonces, cuando vos formulas estrategias desde arriba que no tienen en cuenta a la base de la pirámide, por así decirlo, pues obviamente la estrategia no va a funcionar. Mira que con todo lo que hemos discutido, no solamente a nivel de estrategia y a nivel de estrategia sostenible, uno ve de que, como te lo ha dicho inicialmente, esta red hace también que la participación sea activa de muchas personas y no es solamente una cabeza. Obviamente que es una cabeza que es la que debe dirigir, pero es la que debe conformar, es la que debe como reunir ese equipo. Adicional de que nosotros también tenemos que comenzar a cambiar nuestro planteamiento en el sentido de que no es estático. No. Y nosotros somos muy fijos. Sí. Nos gustan las cosas fijas, lo seguro, lo que podemos controlar. Cuando vos tenés una estrategia cambiante, lo que hablábamos de que se vuelve todo caótico, se van a generar más problemas, pero de esas oportunidades, de esos problemas es donde van a salir las ventajas competitivas, porque los demás van a estar fijos. Y eso es un modo de innovar que es tan requisito para poder competir. Y mire vos, hablando del último concepto tuyo, eso es vencer por mucho la inercia de departamentos. Sí, ¿sí? Totalmente. Que usualmente hacemos el clip. Tiene que haber un cambio organizacional definitivamente, porque como tenemos concebido la empresa hoy en día, digamos que no nos va a llevar hacia una estrategia sostenible o hacia una estrategia como se viene planteando con los últimos autores. Definitivamente entonces estrategia reúne todos estos elementos, es cambiante, es dinámica, es a todos los niveles. Y definitivamente se debe llevar a un proceso formal. Y yo diría que reúne los distintos tipos de inteligencia que hablaba Andrés. Total, exacto, los distintos, todos. La contextual, la competitiva, exacto. La sistémica. Por eso yo soy partidario de todos los conceptos y de todos los autores a través del tiempo, recogiendo lo bueno de cada uno, claro, porque ya estamos en una época donde tenemos que generar, lo planteaba el clip de que ya hay más gente dedicada a estudiar qué es eso de la estrategia, ¿cierto? Y cada día pues aportan más y mejores conceptos. En esa medida pues entonces totalmente de acuerdo, hay que generar o es un proceso formal disciplinado donde tomamos herramientas, datos, en fin, toda la información que nos puede brindar el medio, el contexto para poder ir generando esa estrategia, en este caso organizacional. Pero ¿no se ha preguntado usted algo? ¿Cómo generar una estrategia ambiental? Digamos que como ha venido cambiando las cosas, y lo que pasa es que uno, a medida que ha hecho esta especialización, uno conceptualmente hasta su pensamiento ha cambiado. Porque uno debería no separar esa estrategia organizacional de lo ambiental, sino que debería comenzar a entrar. Porque digamos que hasta la parte ambiental, sostenible, hasta la misma parte de seguridad y salud ocupacional, que son otros temas, hacen parte de la estrategia de la organización como tal. Deberían hacer parte de la estrategia de la organización y no ser actividades de la organización, como se maneja actualmente, que incluso hay una gráfica muy diciente que decía la economía de la empresa y lo sostenible por otro lado totalmente distinto, y simplemente eran dos lineecitas comunicadas por puntos, y eso es lo que nosotros actualmente vivimos, porque uno lo ve en programas de RCE, un sistema de gestión ambiental,
con el que medianamente se cumple la normatividad, pero para de contar. Y no se está pensando más allá, porque no se está viendo como una estrategia. Claro, es que si fuéramos justos con todo lo que hemos discutido a través de la especialización, realmente la estrategia de una empresa debería ser ambiental y a partir de ella generar valor y no lo que sucede ahora, es decir, la estrategia es conseguir dinero, aumentar más ganancias, satisfacer accionistas, no sé qué, y cosas ambientales son laterales. No, debería ser ambiental y teniendo en cuenta nuestra realidad planetaria. Sí, yo estoy de acuerdo que debería ser ambiental en el sentido de que, como lo mencionó al inicio, se fundamenta en recursos naturales. Y de ahí sale mi apropiación de dinero. Claro. Mi ganancia sale de convertir agua, de convertir suelo o todo, cualquier tipo de riqueza viene de ahí. Entonces, ¿por qué no pensar primero el medio ambiente y de ahí sí miramos cómo integramos el valor económico? Que es necesario, claro, que necesitamos un desarrollo sostenible, claro, es que no podemos parar el desarrollo, necesitamos seguir generando desarrollo, es evidente. A partir de lo militar, en lo educativo, en la salud, pero definitivamente generar estrategia es a partir de lo ambiental, de conceptos y de prioridades ambientales. Sí, me parece muy valioso.